Bueno, ahí puse a grabar. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a crear un nuevo proyectito. Y a esto le vamos a poner lo siguiente. Concesionaria. Supongamos que nosotros estamos modelando una concesionaria. Un proyectito para una concesionaria es una concesionaria que vende autos y vende camionetas. Entonces, si yo lo quisiera modelar, yo tendría, por ejemplo, edu.ort.concesionaria. Modelo.vehículos y acá tendría mis clasecitas. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, esto, de vehículos, y vamos a poner y acá en un package negocio, por ejemplo, y vamos a crear nuestra clase. Como clase vamos a tener, por ejemplo, autos. Los autos van a tener, los autos que vende esta concesionaria conocen un private string modelo private string marca eh, modelo marca patente private string por ejemplo no sé, Julián tiene aire acondicionado. Y además el auto va a tener un par de algunos métodos, como son el de public acelerar. Por ejemplo, vamos a tener que el auto va a tener una velocidad private int, por ejemplo, RPM, que son las vueltas que da el motor. Private. Entonces tendríamos el método acelerar, que el método acelerar lo que haría sería this punto RPM más, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Cuando acelero, lo que hago es aumentar los RPM. Sí, Y sí. el método public void frenar, esto lo que haría sería if this punto RPM distinto de 0, o sea, si no es que está frenado ya, entonces this punto RPM menos. ¿Estamos de acuerdo? Acelerar lo que hace es agarrar
el motor y subirle las revoluciones por minuto, independientemente del cambio en el que esté o lo que sea. Y el frenar, te fijas, si no está frenado, entonces lo va reduciendo hasta que lo frena completamente. ¿Estamos de acuerdo? Que esto sería como el comportamiento de un auto. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a ver, también tiene camionetas. Las camionetas básicamente tienen lo mismo, pero además, en vez de aire acondicionado, tienen, es 4x4. Después del método de acelerar y frenar son exactamente igual. Entonces acá le vamos a crear un constructor. En field de todos estos datos. Y lo mismo acá en el auto. Creo un constructor de todo esto. Bueno, y ahora la concesionaria lo que tiene que hacer es public class concesionaria. ¿Qué métodos tendría una concesionaria? O sea, ¿qué método se les ocurre que puede tener una concesionaria? Agregar autos. Claro, agregar autos. Para agregar Una, autos, la concesionaria O que dar de tendría que tener. alta por ahí, ¿no? Primero generar un array. Un array para pushear. Claro, un private array list de auto. Y además un private array list de camioneta. Donde tendrían las camionetas. Estos hay que importarlo. Entonces yo tendría en el constructor, por ejemplo, un concesionaria. Acá, ¿qué es lo que haría? Los inicializaría vacíos. Autos igual a new array list. Camioneta igual a new array list. Bueno, con esto ya me creo las dos. Entonces ustedes me dijeron que tendría que tener un método para, por ejemplo, dar de alta un auto que compré. La concesionaria va y compra stock, entonces registra los autos que tienen para vender. Entonces esto sería un public void agregar auto. Esto recibe un auto A y lo que hace es insertarlo en autos. Y lo mismo sería para camioneta. Fíjense esta parte. ¿No tendría que verificar primero si ya existe? Sí, después eso lo haríamos en una próxima versión. O por ahora lo haremos. Fíjense lo que hice yo recién. Tanto en camioneta, cuando creé camioneta, ¿qué hice? Control C, Control V. O sea, me la copié y me la pegué. Y acá en esto hice lo mismo. Control C, Control V. Y acá le pongo agregar camioneta. Lo único que le digo que acá en realidad en vez de un auto va a recibir una camioneta y que en vez de guardar en la red de autos lo va a guardar en la red de camionetas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Y ahora supongamos que además vamos a vender motos. Y de las motos lo que sabemos es la potencia del
No, de la moto vamos a ver por ejemplo, La sí, cilindrada. la cilindrada. Entonces, ¿cómo creo la moto? Básicamente, control C, control V, moto. Y acá cambio este de es 4x4. La moto se acelera en igual, tiene unos RPM en el motor y le sube o le baja. Entonces lo único que tengo que cambiar es este, que es un booleano. Cilindrada. Entonces lo único que hago es esto, reemplazarlo acá donde dice boolean es 4x4. Y además lo toco acá. Y fíjense que en el concesionario, para agregar también, control C, control V, agregar moto. Y acá básicamente sería lo mismo que esto. Control C, control V. Y fíjense que esto funcionó de la misma forma. Entonces, ¿qué notan que tienen en común todo lo que hice recién? O sea, ¿qué cosas le ven o qué particularidad le ven a lo que hice recién? Que se está Comparten agregando, atributos y métodos. Sí, pero ¿qué tipos de atributos? O sea, ¿qué tipo de atributos y métodos? O sea, ¿qué que se tienen está en... agregando a un atributo que ya tenemos que es un array, a un elemento. O sea, estamos repitiendo el add en las tres versiones, capaz. Claro, estoy repitiendo, el agregar lo estoy repitiendo. Y después fíjense, acelerar y frenar y el constructor es casi lo mismo, tanto para este, como para este, como para este. Miren, fíjense, si yo comparo este con este, fíjense las diferencias que tiene la clase esta. Fíjense que acá me marca bien gráfico cuáles son las diferencias que tiene. ¿Qué le cambia cuál es la diferencia entre una y la otra? Un atributo por cada clase. Cada un atributo Claro, solo. tengo 1, 2, 3, 4 diferencias y el resto de la clase es igual. Es prácticamente igual. ¿Se acuerdan? Fíjense. Modelo, marca, patente, RPM, los métodos acelerar y frenar. El constructor, la primera parte del constructor es la misma para ambos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que tenemos un montón de código que está repetido, tanto en el modelo como en la concesionaria. ¿Y se acuerdan lo que habíamos dicho de los objetos? Que parte de la teoría de objetos es poder encapsular. ¿Para qué? ¿Para qué buscamos encapsular? ¿Para qué usamos el encapsulamiento? Por seguridad, Claro, Sí, para evitar que te puedan manipular esos atributos. sí, claro, sí. y qué más buscábamos? Hacer un objeto que tenga un comportamiento encapsulado. ¿Para qué hacíamos objetos? En vez de crear todo un programa en el que se puede hacer desde la línea 1 a la 400, ¿por qué Para dividimos las cosas? reutilizar. Exactamente, para reutilizar. Pues digo, si yo ya lo programé una vez, ¿por qué tengo que volver a programarlo? Bueno, otro de los pilares de la teoría de objetos es lo que se llama la herencia. La herencia a nosotros nos va a permitir reutilizar todos los miembros, o sea, variables y métodos de clases que ya están repetidas, para evitarnos tener esto, que son
clases que tienen el constructor muy parecido, métodos repetidos, atributos y variables que son iguales acá tenemos 3, pero podríamos tener infinitas. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer herencia. ¿Cómo se hace la herencia? Bueno, lo que se va a hacer es tomar todo lo que es común a todas las clases y eso llevarlo a una clase nueva que va a ser la clase padre. Entonces, yo lo que hago es crear una nueva clase, por ejemplo, vehículo. En esta clase vehículo me llevo lo común. Fíjense, salvo cilindrada en la moto, lo demás. Salvo cilindrada, el resto, esto lo tienen todos, ¿no? O sea, tanto moto como camioneta como auto saben modelo, marca y patente. Y las RPM. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces esto lo sacamos de acá y lo llevamos a vehículo. Después, acelerar y frenar. ¿Son métodos comunes? Sí. Entonces, esto Sí. también. Acelerar y frenar. Bueno, fíjense que esto no va a quedar ahí medio roto. Vamos a comentarlo momentáneamente porque quiero mostrarles una cosa antes. Comentar para que no se- Y estos métodos los voy a llevar acá también. Fíjense si yo creo una clase test. Vamos a new class. No lo vamos a poner acá. Se va a llamar test. Y acá le digo que me ponga el método main. Vamos a dejarlo esto mejor como estaba. Bueno, vamos a la clase test. Entonces yo voy a crear acá distintas variables. Por ejemplo, un auto A igual a new new auto, ¿no? Entonces vamos a ponerle modelo, por ejemplo, fiesta por patente AE 90 RF, tiene aire en true, y esto del constructor de RPM cuando arranca lo ponemos en 0. En realidad ese no debería estar, debería arrancar en 0 por defecto. Bueno, después lo corregimos. Vamos a hacer también moto M igual new moto. Y acá nos vamos a pedir básicamente lo mismo. Modelo, por ejemplo, no sé. ZX 6R. Kawasaki, patente. Cilindrada 636 y RPM en 0.
Entonces, fíjense, yo puedo hacer A punto acelerar, A punto frenar, M punto moto punto acelerar, moto punto frenar. Entonces, porque no sé por qué no deja de aparecer. Fíjense, yo acá lo tengo y acá podríamos ponerle un... no, con esto directamente vamos a debuggarlo para ver qué es lo que hace. Esto debería ser algo mío normal. Entonces, application. Fíjense, en auto me creó marca, modelo, patente, RPM y tiene aire. Y lo mismo hace con la moto. Ahora van a ver el por qué les estoy mostrando esto. Yo cuando le hago acelerar, fíjense que sube las RPM, baja las RPM, sube las RPM, baja las RPM. Hasta acá se puede ver, ¿ven? Fíjense, tienen los mismos datos. La única diferencia es que este tiene aire y este tiene cilindrada, pero después el resto es lo mismo. Y de hecho el comportamiento de la clase es igual. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuando yo aplico herencia, lo que hago es llevarme a una clase padre todos los atributos que son comunes. Por ejemplo, acelerar, frenar y esto. Incluido, acá lo que podemos hacer es el constructor. Source, constructor, useField. En este caso no vamos a poner el de RPM. Lo vamos a dejar en 0. RPM igual 0. Entonces nos llevamos todos los datos comunes a la clase padre. ¿Y ahora qué tendremos que hacer? Nosotros ya dijimos, esto lo vamos a verlo con el letino. Ah, pero no tengo la primera versión. La tengo. Bueno, no tengo la primera versión, pero si lo viéramos, si lo hiciéramos, sería algo así. Por ejemplo, letino. Esto es nuestro diagrama de clases. Sería, por ejemplo, auto. Vamos a dejarle esto así. O sea, imagínense que lo escribimos bien. Vamos a poner así para hacerlo más rápido. Que tiene estos atributos. Moto. Y acá le ponemos el int cilindrada. Y este tiene el boolean tiene aire. Y después por acá tenemos la concesionaria. Y esto tiene los dos arrays. Tiene el array de autos. Y el array de motos. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos herencia? Fíjense que todos los atributos son en común. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una clase padre.
que se llame vehículo. Y lo que vamos a hacer es llevarnos a la clase padre todos los atributos comunes. Todos estos de acá. Y lo mismo de este de acá. Entonces nuestras clases base van a ser auto y moto. Ahora solamente tiene aire y cilindrada. Y lo que hay que hacer es con esta flecha decirle que esta en realidad va a heredar de vehículo. Entonces automáticamente al decirle que va a heredar, nos estamos llevando toda la funcionalidad que estaba repetida en estas clases, nos la vamos a llevar para una clase padre. Entonces nuestras clases van a quedar mucho más sencillas. Y eso es lo que nos permite la herencia. Nos permite reutilizar lo que es los componentes comunes y los métodos de clases que tengan una relación entre sí. Por ejemplo, un auto y una moto, ¿qué son? Son vehículos. Y siempre tienen que responder a esa pregunta. Es, tal objeto es un, entonces si es un, hay herencia. O sea, si dos objetos o más tienen atributos en común y responden a la pregunta, tal cosa es un, tal otra, entonces quiere decir que podemos hacer herencia. Entonces, por ejemplo, la moto y el auto tienen un montón de atributos en común. ¿Y qué son una moto y un auto? Si ponemos a pensar en algo más general, y son vehículos. Ahora, si yo te digo qué vehículo es, y vos no sabés de qué vehículo estamos hablando, pero sabemos, coincidimos que tanto un auto como una moto son un vehículo. Entonces lo que vamos a hacer es herencia. Entonces, ¿cómo se transforma ahora esto al código? Bueno, nos llevamos, hacemos como le decía, factor común entre los atributos y métodos comunes en ambos objetos, y lo vamos a llevar a una clase padre, en este caso, vehículo. Por ejemplo, tenemos marca, modelo, patente y RPM y tenemos estos dos métodos. Y ahora vamos a ir a la moto, vamos a borrar los atributos comunes, vamos a borrar esto, el constructor lo vamos a borrar también y le vamos a decir source, field, cilindrada. Y acá lo que vamos a hacer es decirle extends es la palabra clave reservada para la herencia, vehículo. Entonces le digo que la moto hereda de vehículo. Y acá vamos a regenerar el constructor. Ahora vamos a ver el tema del constructor. Por ahora lo regeneramos para que funcione. Pero fíjense cómo quedó mi clase moto. ¿Se acuerdan la comparación que habíamos hecho al principio entre auto y moto? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, fíjense ahora si yo las comparo. Fíjense cómo quedó. Todo esto que me marca con gris es lo que no tengo en una clase y sí tengo en la otra. Fíjense, acá me dice, todos tus atributos no los tenés. Estos métodos, ¿ves? Acá no están. Acá tendría que estar el método, pero está el constructor. Y todos estos atributos y cosas no los tengo. Entonces fíjense cómo quedó esta clase y fíjense cómo quedó esta otra. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, Monto no es que no tiene todo esto. En realidad sí los tiene en vehículo. Porque la herencia lo que me permite hacer es, como le decía, llevarme lo común hacia una clase particular. Entonces, todo lo que es común lo hago acá. Acá exploto los métodos que son iguales para todos. Ahora, en moto dejo lo específico de moto, como por ejemplo la cilindrada. Y en auto, lo mismo. Este lo saco de acá, este lo saco de acá también. Borro el constructor y los métodos. Y le digo extends vehículo. Vuelvo a generar el constructor.
Ahora vamos a ver bien en detalle el tema del constructor. Acá lo que vamos a hacer es sacarle el último parámetro, que ya no lo necesita más. Y fíjense que acá no cambió en nada. Fíjense, test. A puede seguir acelerando, auto puede seguir frenando, la moto puede seguir acelerando y la moto puede seguir frenando. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por herencia, porque esto, lo que me permite la herencia es conceptualmente dividir, esto en el UML lo van a ver como dos clases aparte, y acá en tiempo de diseño lo ven como dos clases aparte, pero en tiempo de ejecución todo esto va a ser uno. Un auto va a ser auto más todos los atributos que tenga vehículo. Entonces, si yo ahora lo ejecuto, vamos a variar. Fíjense que el auto, en tiempo de ejecución, sigue siendo una variable auto y sigue teniendo los mismos atributos. ¿Ven? Lo mismo en la moto. Fíjense, esto me dice, este objeto está en esta dirección de memoria. Y es el IE30. Y tiene cilindrada, marca, modelo, patente y RPM. Y lo mismo si yo le doy a acelerar. Acelera, frena, acelera, frena. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque cuando el compilador compila la clase auto, se da cuenta que auto es auto más vehículo. Entonces, cuando se ejecuta, cuando se crea una instancia, o sea, se reserva espacio en memoria para auto, va a reservar espacio en memoria para guardar todo lo de auto más todo lo de vehículo. Pero en la práctica, esto funciona como un único objeto. El auto y la moto son un único objeto, pero están divididas las clases. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo lo vi en un Excel de la memoria, lo vería de la siguiente forma. Supongamos que esta es nuestro espacio en memoria. Supongamos, esta es nuestra memoria. Bueno, entonces yo quiero hacer un auto a igual a new auto. Entonces para poder hacer eso, lo que yo voy a hacer es reservar este espacio en memoria. Entonces, esto lo que me va a hacer es lo siguiente. En memoria me va a poner modelo fiesta por patente que le pusimos acá. RPM en 0. Y tiene aire en true. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todo esto lo va a pegar adentro de este cuadradito de memoria. Lo único que me va a decir, la única diferencia es que estos atributos de acá van a estar en otro lugar. Pero fíjense, son todos de lo mismo. La única diferencia es que conceptualmente estos pertenecen a una clase que es vehículo y estos pertenecen al auto. ¿Se entiende? Pero en memoria van a estar en el mismo lugar, no es que va a haber dos clases o dos espacios en memoria distintos. ¿Se entiende? En Perdón, tiempo profe, en tiempo de ejecución es como que se fusionan. pero entonces, o sea, heredando los atributos de vehículo o teniendo los atributos dentro de auto, igual el objeto que se genera ocupa el mismo espacio de memoria como si estuviera todo adentro de ese. Claro, exactamente. O sea, esto no te va a reducir el espacio en memoria que ocupa, pero te va a reducir la programación, porque Claro, sí.
Yo acá lo de esto lo creo una sola vez y ya no tengo que volver a crear. Acelerar, frenar, todo esto lo tengo siempre disponible. O sea, para cualquier objeto que yo vaya a crear que sea un vehículo, va a tener que tener estos datos. Entonces lo mismo pasa para la moto. La moto sería patente de esta era. Y esto, cilindrada. Entonces, esto cuando yo hago un new moto, por ejemplo acá. Y bueno, new moto. Esto lo que va a hacer es lo siguiente, crearme un espacio en memoria. Y decir, bueno, todo esto en realidad es una moto, pero va a estar dividido en la parte de vehículo y en la parte de moto. ¿Se entiende? En memoria van a estar ocupando todo el mismo lugar. Porque al fin y al cabo una moto es un vehículo. Un auto es un vehículo también. Entonces tiene que tener todos estos atributos. Ahora, yo puedo hacer... Yo puedo en el test hacer, por ejemplo, dentro de auto, hacer, por ejemplo, no sé, this.rpm. No, esto no me lo va a permitir hacer. ¿Por qué no me lo permite hacer? Porque RPM, en realidad, está como privado. Y esto se sigue respetando. ¿Qué es lo que se va a heredar? Se va a heredar todos los atributos y métodos que no sean privados. O sea, moto, como vieron, cuando yo lo creo, una moto tiene todos estos datos. Pero en sí el objeto A o el objeto moto no pueden acceder a esos atributos. Porque son privados de vehículo. Entonces, si yo lo quisiera acceder desde auto, lo que tengo que hacer es crearle el getter. Source, generate getter y setters. Todos los getters. Entonces, ahora que vehículo tiene todos los atributos con los getters, yo acá dentro de auto, en vez de hacer this.rpm, podría hacer get rpm. ¿Ven? Ahora le puedo preguntar, le puedo decir que me dé las rpm. Ahora no puedo acceder con this. Tengo que acceder siempre con el getter. ¿Por qué? Porque, como le decía, son privados. Y si yo lo dejo público, ¿qué pasa con esto? Se rompe el encapsulamiento. Claro, se rompe el encapsulamiento, entonces no puedo dejarlo que sea público. Esto. Y además porque encima lo podrían ver otros más. Ahora, hay un nuevo modificador que aparece con esto, que es el tema del protected. Pero ahora lo vamos a hacer un cachitito más adelante. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, Entonces, Sí, profe. ¿qué se hereda? Se hereda todo lo que no sea privado. ¿Cómo se hereda? Se hereda con el extends. ¿Cómo armo la herencia? Con los atributos en común. Ahora, ¿qué otra cosa no se hereda? Bueno, no se hereda el constructor. Para poder acceder al constructor de la clase padre, voy a tener que usar sí o sí este super. Esta palabrita que más de una vez le habrá aparecido, por ejemplo, acá. Y es más, creo que alguien me lo había preguntado en una de las clases. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí, De este sí. super de acá. Bueno,
Este súper de acá, lo que dice, porque ¿cómo se lo llama la herencia? A esta se la llama auto extiende de vehículo. Entonces, ¿vehículo qué es de auto? Es su superclase. O es la clase padre, o es la clase base, o la clase general. Generalmente se lo llama como superclase. Y auto, ¿qué es de vehículo? Vehículo es una subclase de auto, es una subclase de vehículo. O sea, es un derivado de vehículo. Es un vehículo, pero es un derivado. O a auto se la conoce como subclase, como clase hija, como clase derivada, como clase específica. Entonces, a los que están arriba de la herencia son la superclase o la clase padre. Y a las que están abajo son las subclases o las clases hijas. Entonces, al decirle que extiende, ya tengo todo esto. Pero el constructor no lo puedo acceder. ¿Por qué? Porque yo cuando reservo espacio de memoria, voy a reservar con la clase auto todo el espacio para auto más super todo el espacio para vehículo. Y si vehículo tiene un constructor que es parametrizado, me va a obligar a que yo tenga un constructor parametrizado para pasarle como mínimo los atributos que requiere el constructor de la clase padre. Y sí o sí tiene que ser la primera línea. No puedo hacer esto. Pues fíjense, me va a decir, lo primero que tenés que llamar al constructor del super como primera línea, no te deja otra opción. O sea, vos no podés hacer ninguna otra cosa que no sea llamar al constructor del super en primera línea. Entonces, como el constructor no se hereda, lo tengo que invocar. O sea, no es que automáticamente ejecuto el constructor de auto y automáticamente se ejecuta el de la clase padre. No, lo tengo que hacer explícito. Porque el constructor no se hereda. Entonces, con super llamo, ejecuto el constructor del padre. Esto es lo mismo que cuando teníamos, ¿se acuerdan que teníamos constructores parametrizados que le poníamos el dis y lo íbamos llamando? Sí, sí. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero en vez de dis le ponemos super, porque hacemos referencia a la superclase. Y siempre se hace el super, ¿no? En todas las hijas siempre hay que hacer super. Sí, siempre que la clase padre tenga un constructor parametrizado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por Claro. qué camioneta cuando lo creamos me lo puso igual al super? Si camioneta no hereda de nada. Bueno, eso es porque en Java todos los objetos heredan de object. O sea, la superclase de cualquier objeto que nosotros creamos en Java hereda de object. Entonces me pone el super. Lo que pasa es que si tengo el constructor por default, esto lo podría borrar, que no va a pasar nada. Pero si tengo un constructor parametrizado, me va a obligar a tener un constructor parametrizado. ¿Se entiende? Profe, Sí. si yo, por ejemplo, borro eso, ¿no? Lo que acaba de comentar, igual aún así sigo teniendo acceso a los métodos de object, de la clase object. Sí. ¿Cuáles son, de paso, cuáles son los métodos de la clase object que trae? Si apretamos control espacio, vamos a empezar a ver que hay un par de métodos que están, por ejemplo, toString, el equals, todos estos son métodos de la clase object. Fíjense, acelerar dice que es un método de camioneta, pero clone o equals son métodos de la clase object. Que yo no ponga acá el constructor no significa que no se va a crear un objeto que extiende de object. Todos se extienden de object. El tema es que si la clase padre tiene un constructor parametrizado, me va a obligar a tenerlo. Si yo esto lo comentara, por ejemplo, fíjense que acá en moto podría básicamente comentar esto y no pasa nada. ¿Ven? Lo guardo y me compila.
Ahora, si yo vuelvo a habilitar esto, Moto se va a romper y me va a decir, no, tenés que invocar al constructor. ¿Ven? Fíjense, como hay un super, dice, o sea, como no se creó un constructor por default, dice, tenés que llamar explícitamente al constructor parametrizado, sí o sí. O sea, si en vehículo lo único que tenés es un constructor parametrizado y no tenés el default, automáticamente te va a obligar a vos a llamarlo al constructor parametrizado como primera instrucción del objeto. ¿Se entiende? El super hace referencia entonces al extended que le indicás arriba, ¿no? Exactamente. Sí, Ok. exactamente. Profe, una consulta. Sí. Si el vehículo tuviera ambos constructores, sin parametrizar y parametrizado, ¿me obligaría a elegir uno o si no escribo super en el hijo, me lo No, toma te va a como que... obligar. Fíjate, yo tengo acá este constructor sin parámetros. Y venimos a camioneta, vamos a decirle que camioneta también es un vehículo. Vamos a borrar todos los constructores y los métodos. Y le digo extend vehículo. Y ahí me va a funcionar. ¿Ven? Ahí en camioneta no me exige que use el constructor. Porque por defecto, el constructor por defecto de camioneta es el mismo constructor por defecto que este de acá. O sea, si tengo el constructor así por defecto declarado, no me va a obligar. Ahora, si yo no lo tengo esto, como por ejemplo acá, que no tiene el sentido construir un vehículo que no tenga estos datos, entonces yo no tengo el por defecto, y acá me va a obligar a construir el constructor que llame a este. ¿Se entiende? Sí, Profe, una consulta. Sí. Y si yo en camioneta quisiera solamente usar marca y modelo, ¿no? Que lo extiendo de vehículo. Ahí en el super pondría solamente marca y modelo, pues estaría utilizando Claro, solamente supongamos esos que no, atributos del padre. claro, supongamos que no queremos declarar la patente de la camioneta. Sí. Entonces, en super, acá me va a obligar a mandarle la patente. Bueno, le mando null directamente, pero los 3 parámetros se los tengo que pasar sí o sí. Porque tengo declarado en vehículo el constructor con los 3 parámetros, Con los sí 3 o sí. parámetros, exactamente. Ok. Ahora, yo si no lo quiero pasarle, pues tengo siempre la posibilidad de mandarle en null. Pero Después hay que ver, sí. Sí, sí, perdón. Después lo que hay que ver es si ese null ahí qué efecto puede tener, pero Claro, esa es mi pregunta. básicamente, Si el null va en el super nada más o también va en mi constructor nuevo de camioneta. O hay uno, o sea, en el constructor, en el parámetro de camioneta no hace falta que yo le pase el null. no, vos podrías no tenerlo. Incluso vos decir, no, para mi camioneta no me interesa ni mandarle nada de todo esto. Solo quiero tener el constructor por default. O sea, yo en camioneta no quiero declarar ningún dato. Bueno, entonces lo que hago directamente es, todas mis camionetas son true 4x4 y le mando null en todo a la clase padre. Inicializate vacía. Ok, perfecto, súper claro. Gracias, profe. Y acá lo que puedo hacer es también tener los dos. Es decir, bueno, tengo uno que sí me permite recibirle todo y tengo el por defecto que me pone todo en null. Profesor, una pregunta. En la clase vehículo, o sea, Sí. la super clase, va a poder tener, no va a poder tener más de un constructor parametrizado, ¿no? Tiene que tener uno solo. No, podés O sí tener puede. varios si querés. ¿Y cómo haces con el super en las hijas? ¿Le pones Acá, varios? por ejemplo, source, generic setters, pones marca modelo y patente y RPM no lo vamos a poner. Entonces, acá se tendría que haber creado el field, lo saco. Acá me lo creo. Marca modelo y ponerle, y acá lo que podría hacer es, llamo a esto, super, y le mando modelo
marca null. En vez de super acá, lo que le hago es mandarle con el dis. Y esto no me va a obligar a crearlo en los otros, porque ya tengo uno. El problema es cuando tengo uno solo. Entonces, fíjate que en moto, a ver, lo voy a guardar. ¿Ven? Fíjense, en moto no me obligó a tener, porque con que llame a uno solo ya me alcanza. Entonces no me va a obligar. Ahora, si tuviera uno solo, sí, ahí sí. Necesito mandarle, me obliga a que las hijas me lo llamen. O sea, acá si yo tuviera, por ejemplo, vamos a crear una nueva clase, por ejemplo. New class, vamos a dejar la consigna también vende jet ski. Y le decimos jet ski, extends, vehículo. Acá me va a decir, agrega uno de los dos constructores. Uno de los dos me lo tenés que crear sí o sí. No puedo no tener ninguno. Entonces yo puedo elegir marca y modelo. Con que uno de los dos ya lo tenga, ya está. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y acá vamos a agregarle, por ejemplo, no sé. Es private boolean es apto para el mar. Entonces yo acá podría crear, por ejemplo, este y decir que es apto para el mar. Que esto. This punto es apto para el mar. Igual false por default. O podría crear acá source, generate getter, using field. Entonces le pongo esto. Elijo uno y automáticamente me va a crear. Y acá no se va a dar cuenta, me va a poner todos. Entonces, si yo quisiera saber, si yo quisiera elegir el constructor, por ejemplo, source, generate getter y setter. Acá puedo elegir from superclass. Y ahí me agrega el otro. Marca, modelo y patente. Ahora yo lo que puedo hacer es directamente decir, creo este constructor, marca, modelo boolean es apto para el mar. Y acá en super, en vez de llamar al super, como acá puedo llamar directamente al dis. Dis modelo, marca y después por último dis punto es apto para el mar igual a es apto para el mar. El parámetro que me llega. ¿Ven? Yo puedo ir encadenando, así como los encadeno con el dis, que este va a ejecutar este y este va a ejecutar el del super. Pero en algunos, siempre que voy a crear una clase que extienda de otra que tiene un constructor, uno de los dos los voy a tener que implementar. ¿Se entiende? No, de vuelta, por favor. Que cuando yo tengo una clase que extiende de otra y esa Sí. otra clase tiene constructores parametrizados, mínimo me va a obligar a implementar uno de los dos. A llamar a uno de los dos. Puedo llamar al que tiene pocos parámetros o al que tiene muchos parámetros, pero a uno de los dos lo voy a tener que llamar. Ok. Y si acá quiero agregarle más parámetros, como por ejemplo este que es propio del jet ski, puedo ir incluso concatenando la llamada de llamo a este, entra por el dis, este se va acá, pero la primera línea siempre termina siendo el llamado al constructor del padre.
Sí o sí, no puedo no llamarlo. Pero se puede hacer así. ¿Se entiende? O sea, anidamos constructores, básicamente. Sí, básicamente se termina anidando constructores. Ok. Vamos a ponerle un breakpoint acá. Un Claro, breakpoint del constructor acá. de abajo llama al primero, al de arriba, digamos. Y un breakpoint acá. Y un breakpoint acá. Y vamos a ver cómo se termina encadenando toda la llamada. Acá en Profe, test. Sí, sí, perdón, ¿puedo hacerle dos consultitas? sí. Una. ¿Una clase puede heredar de dos clases? ¿Puede tener dos padres o no? Ahora justo iba a comentar eso. Ah, ok. Y la otra consulta tiene que ver un poco con el tema del scope. Yo ahora tengo auto que hereda de vehículo, ¿sí? Pero supongamos que, por el ejemplo, yo generara una clase que se llamara auto deportivo, que heredara de auto y auto siguiera heredando de vehículo. Yo Sí, con auto deportivo tendría acceso a los atributos, a los getters y a los setters, por ejemplo, de RPM, de modelo y marca, sí, que porque está un auto deportivo es un auto y el auto a su vez es un vehículo. perfecto, está bien. Como tengo acceso dentro de auto Claro, públicamente, para abajo se va heredando todo. O sea, perfecto. este es este más este. Si tuviera auto deportivo es lo de auto deportivo más lo de auto más lo de vehículo. Ah, está bien, como nosotros que vamos heredando todo lo de object. Claro. Ok, perfecto. Bueno, Uf, fíjense, voy a crear acá el jet ski. Vamos a debaguearlo y vamos a ver cómo se va llamando, cómo se va haciendo toda la concatenación de los constructores. Acá fíjense, yo entré al constructor de auto, new auto, y como este llama al constructor de super, ¿a dónde se frenó? Se frenó en vehículo. Es más, de hecho, si miran el stack trace, o sea, si miran el stack de llamadas, acá está en auto, pero está construyendo el vehículo. O sea, se creó el auto. Fíjense que hasta ahora, si yo me paro acá en el main, no hay ninguna variable A. ¿Por qué? Porque esa variable A todavía no se construyó. Y en esta tengo todos estos datos, pero en this está todo vacío. ¿Por qué? Porque esta parte no se construyó. O sea que cuando se construya ahora esto, ahí vuelvo a auto, vuelvo a test y ahora sí tengo la variable A. ¿Se entiende? Fíjense, con moto va a pasar lo mismo. Yo entré al constructor de vehículo porque tengo un breakpoint en el constructor de vehículo. Seteo todo, seteo la cilindrada de la moto y devuelvo. Bueno, y acá entro el jet ski. Fíjense, este en realidad, el jet ski entró directamente a este porque no le pusimos el otro parámetro. Vamos a ponerle acá, coma true, y vamos a tener un breakpoint ahí, ahí está. Bueno, fíjense, acá yo voy a entrar a construir el jet ski. Lo primero que hace es entrar por este. ¿Por qué? Porque ejecuté el constructor de 3 parámetros. Entonces, todavía el jet ski no existe. Acá no existe la variable j. Este se está construyendo, pero this está todo en null. Entonces, lo que hace es, con el this es, llamo al constructor de jet ski. Aún así, j todavía no existe. Y esto está todo en null porque todavía no se creó. Entonces, esto llama al super. Entra en el constructor que recibe estos dos parámetros. Y a su vez vuelve a entrar al super de acá. Entonces fíjense acá toda la cadena de llamadas. Desde el constructor de JetSki que recibe 3 parámetros, al constructor que recibe 2, al constructor de vehículo que recibe 2 y el constructor de vehículo que recibe todo. Le paso la marca, el modelo, null, 0. Es apto para el mar.
acá le pone, fíjense, esto lo pone en false, pero acá yo lo pongo en true. Y acá recién se creó la de JetSki. Y fíjense que tiene los mismos datos que la moto. ¿Ven? ¿Se entiende cómo es que van entrando las clases, se van llamando los distintos constructores? Sí, sí. Buenísimo. Ahora, así como yo puedo generalizar, lo que yo puedo hacer también, porque otra propiedad de la herencia, es que yo podría tener, por ejemplo, una variable b corta, que sea un new vehículo. O sea, modelo vacío y vacío. Entonces, así como yo puedo crear instancias de vehículo, en realidad este vehículo, por ahora no vamos a meternos mucho en esto, pero como que no tiene mucho sentido que está. Ahora, ¿qué pasa si yo en esta variable A, en esta variable auto, quiero hacer auto igual J? ¿Qué pasa con esto? No me deja. Dice que son de distinto tipo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo Claro, en sí. auto. Un auto no puede ser un jet ski. Ahora, fíjense qué es lo que pasa con B. Me dejó compilarlo. Fíjense. En esta variable B pude guardar una variable de tipo J, que es de tipo jet ski. ¿Por qué pasa esto? Porque B es un jet ski. ¿Se entienden? Un vehículo, un jet ski es un vehículo. O sea que termina siendo una variable de tipo vehículo. Es una variable de tipo vehículo con unos extras. Por ejemplo, en JetSki vamos a ponerle un método que diga public void girar en el aire. Que esto cuando se ejecute, lo que va a hacer es tiene un sistema out que diga este mensajito. Ahora, fíjense qué es lo que pasa. Vehículo, ¿qué métodos tiene? Los constructores y además, bueno, acá creamos esto por error, que creamos los getter y setter, vamos a sacar los setters que no nos vamos a tocar. ¿Qué tiene? Los constructores, acelerar, frenar y los getters de los atributos, ¿no? Eso es lo que tiene vehículo. Y JetSki además tiene girar en el aire. Entonces, fíjense a qué métodos puedo acceder desde J. J punto, ¿ven? Puedo acelerar, puedo frenar, todos los getters, puedo girar en el y puedo girar en el aire. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando B corta, o vamos a hacer directamente esto. Eso, podemos hacer eso, también podemos hacer esto. Podemos guardar una instancia de JetSki en una variable vehículo. B no va a poder hacer girar en el aire. ¿Se entiende? Ni va a poder acceder al, por ejemplo, en JetSki, vamos a meterle el get le ponemos el get de es apto para el mar. Fíjense, test, la variable B, no va a poder verlo eso.
¿Eso por qué no se puede hacer? Por lo siguiente. Eso es por el concepto de generalización o upcasting. Yo puedo tratar a una variable hija como si fuera una variable padre. O sea, puedo guardar en variables de tipo padre cualquier variable de cualquiera de sus hijas. En este, fíjense, funciona tanto un jet ski como podría crear una moto. B igual a new moto. ¿Esto qué va a pasar en memoria? Cuando yo hago esto. Por ejemplo, vehículo B igual new moto. Se va a crear este objeto con todos los datos. Ahora, B corta va a poder acceder solamente a lo que está en rojo. ¿Se entiende? No es que el 636 de la cilindrada no exista. No, sí, se creó. Porque yo hice una instancia de new moto, ejecuté el constructor de moto. Entonces, esto se creó así. Ahora, yo no voy a poder acceder a los atributos de moto hasta que no haga moto M2 igual a B. ¿Se entiende? Igual aún así me va a decir para B es un vehículo. No sé qué. Acá tengo que recibir una moto. No, no puedo. Tengo que hacer el casteo. Ahora vamos a lo que es el casteo. ¿Se entiende? Ahí M2 le Sí, está guardando la dirección de memoria de B. De B, lo que se guardó en B. Que en realidad esto es una instancia de moto. B guarda una instancia de moto y solo puede acceder a la parte común. ¿Se entiende? Pero no se guarda en la lista. ¿Qué cosa? No se guardaría en la lista de motos, creándolo sí o sí. Sí, Ah, sí, porque acá estoy bien. guardando una instancia de moto. Esto, en la memoria estoy creando este objeto que tiene todos estos datos. Lo que pasa es que B solamente va a poder acceder a la parte roja. Lo otro va a estar oculto para B. B no lo va a poder ver. ¿Para qué nos sirve esto? Esto se llama generalización, que es tratar a los objetos hijos como objetos padres. ¿Para qué nos serviría tener todo esto en variables de tipo padre? Bueno, para esto justamente. Fíjense que acá tengo dos flechas. Yo estas flechas las puedo borrar y decir directamente, yo voy a tener en la concesionaria una lista de vehículos. No me importa qué vehículo sea. Voy a tener no una importa lista que de sea. vehículos. Entonces, yo puedo crear, por ejemplo, vamos a sacar esto de acá, un array list. Vehículo. Vehículos igual a new. Array list. Y acá lo que podría hacer es directamente todo esto. Hacer vehículos. Punto add. Acá adentro guardame un objeto que es una instancia de auto. Después guardame una instancia de moto. Después guardame una instancia de jet ski. Y después, y después hace un for each. Donde acá vas a hacer, por ejemplo, no sé, system out. Vehículo.get. Marca.
get modelo. Entonces, veamos qué es lo que pasa acá. Estas de acá. Se van y vamos a crear directamente con esto. Entonces, ahí vamos a sacar los breakpoints de los constructores, porque si no, esto está bastante molesto. Entonces, F6, creo mi array de vehículos, que ahora no tiene nada, está vacío. Y acá adentro guardo una instancia de auto. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque auto es un vehículo. Ahora guardo una instancia de moto. Moto también es un vehículo. Entonces, me deja guardar la moto. Guardo el jet ski. Y si quisiera hacer vehículos.add, por ejemplo, .add new string. Por Debería. ejemplo, fíjense, me dice, no, string no es un vehículo. El add solamente soporta objetos de tipo vehículo. Entonces string no me deja. Y si yo hago object, Ahí sí. no, Ah, no No me sé. me, sigue Pará. no, diciendo lo mismo. Yo nosotros, supongo que todos heredan de object y ahí claro, digo que sí, pero no sé. Claro, me sigue diciendo lo mismo. ¿Por qué? Acuérdense que dijimos que acá la generalización es para tratar a los hijos como el padre. Y acá Ah, object sería el abuelo. Entonces no puedo exacto. poner a alguien que está arriba de este en uno de acá abajo. ¿Por qué? Porque no sabe qué objeto es. Dice, es un object, puede ser un vehículo, un auto, una moto o cualquier otra cosa que no sea ninguna de estas. Entonces, con la generalización, yo digo vehículo, bueno, de vehículo para abajo todo. De vehículo para arriba o por fuera de la herencia no puedo. ¿Se entiende? Entonces, object, como está por arriba de vehículo, no me deja grabarlo acá. Sí. No sé si me quería hacer una pregunta. Hola, hola, ¿escuchan? Sí, se escucha, profe. sí se Ah. escucha. ¿Me quería hacer una pregunta, Romina, vos? No, justo cuando había preguntado, pero justo había dicho lo que yo pensaba, lo de object y demás. Ah, claro, está bien. Sí, no veía acá el iconito del Zoom y dije, se suicidó del Zoom. No, Sí, no puedo ponerle object porque object está por arriba de vehículo. Es como si este dijera, es una colección de autos y tengo auto y auto deportivo, entonces voy a poder guardar instancias de auto deportivo, pero no instancias de jet ski. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace con esto. En esta variable vehículo guardo un auto. Fíjense que acá tengo acceso, tengo todos los atributos. De hecho, me los trajo a todos, hasta tiene aire el RPM. Pero solo voy a poder acceder a esta parte de acá nomás, que es la parte propiamente de auto. Entonces esto me va a imprimir for fiesta. Ahora vehículo ya no es un auto, ahora es una moto. Y esto, lo mismo, solo puedo acceder a lo común. Y en el jet ski me lo guardo así. ¿Se entiende? sí, Ahora, lo que yo sí puedo hacer es decir, por ejemplo, esto se llama upcasting, que es
guardar upcasting o generalización, que es guardar objetos de la clase padre, objetos de la clase hijo, en la clase padre. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, fíjense que concesionaria aún no la tocamos, pero concesionaria podría reemplazar estos tres métodos por directamente agregar vehículo. Acá le digo que me viene un vehículo. Esta lista de autos ya no va a ser más lista de autos. Estos de acá los borro. Y acá le digo que este directamente es una lista de vehículos. Entonces fíjense. Podrías tener, Pablo, las listas de auto, moto, si quisieras tener todo separado, ¿no? O sea, eso se puede seguir haciendo. En este caso no te conviene, porque vos vas a tener, todas esas son vehículos. Ahora vamos a ver el método para que nos diga de qué tipo son. O sea, cuántos tengo, por ejemplo, de cuántas motos tengo, cómo identificarlo de qué son. Porque acá yo lo que tengo es, sí, todo muy lindo. Ahora son todos vehículos. Los guardé acá adentro, Claro, por son eso, todos vehículos. yo decía eso. No Si sé, tenés, perdón, el array de autos, decís, bueno, tirame el size, ya sabemos cuántos autos hay. Pero acá tenés todo mezclado. claro, exactamente. O sea, esto de herencia tiene un montón de ventajas. Tiene algunas ventajas que ahora las vamos a ver cómo tratarlas. Pero fíjense que esta clase, si yo la comparo, este es un pequeño truco de Eclipse, clic secundario, team, show local history, yo la comparo, la versión de ahora de las 9:03 con la de las 8. Compare with each other, y fíjense cómo pasó de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Fíjense todo lo que tenía antes. Si yo acá borro los espacios, me queda una clase, van a ver. Ahora me queda una clase de 21 líneas, incluso si borro esto de acá, me queda una clase de 18 líneas contra esta de 35. ¿Ven la diferencia? Y esto se va a comportar igual. La única diferencia, en vez de agregar camioneta, agregar moto, agregar auto, tengo una sola. Agregar vehículo. ¿Qué vehículo? Cualquier instancia de algún objeto que sea un vehículo. ¿Se entiende? Sí, el problema de tener los vehículos es que después si, no sé, hay un método que querés contar los autos, hay que hacer algo diferente para, o Sí, sea, ahora que vamos van a a... haber vehículos, ¿no? Claro, O sea, porque habría que ahora ver. me decís, me solucionaste esto, pero me quitaron un lío de que tengo todo un montón de objetos que no sé qué son. Y es más, si yo quisiera hacer, por ejemplo, vehículos.get, del que está en la posición 0, que yo sé que es un auto, porque explícitamente acá yo sé que es un auto y lo quiero guardar en una variable de tipo auto, fíjense lo que pasa. Me dice, no podés meter un vehículo en un auto. Entonces, así como yo puedo generalizar o hacer upcasting, yo puedo hacer al revés. Puedo hacer un downcasting, que es la especialización. Entonces digo, esta variable que es un vehículo, en realidad no es un vehículo, es una instancia de auto. Entonces le agrego entre paréntesis qué tipo de clase es. Y lo que voy a hacer esto es, esta variable que se almacenó en este array de vehículos. No es un vehículo, es una instancia de auto realmente. Entonces, tratala nuevamente como auto, y ahí sí podría ser a punto. Vamos a agarrar el 3, el del jet ski, que ese tenía métodos propios. Entonces
Entonces yo acá lo que puedo hacer es J punto. Fíjense, acelerar, vamos a hacer que acelere. J punto frenar. J punto girar el aire. Profe, pero si no llega a ser lo que le estoy pidiendo, el tipo, ¿ahí no me va a crashear todo? Si, por ejemplo, Revienta por el aire, sí. claro, rompo todo. Rompo todo, sí, exactamente. Fíjense, vamos a probarlo esto. Vamos a sacar el de este acá que ya no necesitamos más. Entonces, fíjense, lo que está acá adentro, en la posición 2, es un vehículo. Sí, pero en realidad es un jet ski, se creó como instancia de jet ski. Está almacenado circunstancialmente como vehículo, pero en realidad es una instancia de jet ski. Entonces le digo, a este objeto que yo sé que es un jet ski, trátalo nuevamente como un jet ski y ahí puedo ejecutar todas las cosas de jet ski. Ahora, Ahí es tontería, o sea, porque lo trata como un jet ski sabiendo que es un jet ski. El claro, tema es si ¿qué es otro pasa tipo si de le vehículo. pongo el 1? Que en realidad el 1 es una moto. Ah, ahora ahí va. Vamos a volar por los aires. Pum. Class Case Exception. Dice, una moto no se puede guardar en una variable de tipo jet ski. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora, acá sé explícitamente dónde los guardé. Pero en el caso que empiece a guardar dentro de la concesionaria, en un array de Convendría ir vehículos, validando ahí. yo no voy a tener forma de hacer esto. Entonces, lo que acá es donde empieza a aparecer el concepto de Instance of. Instance of es un operador en el que yo puedo preguntar, ¿esto que está almacenado acá es una instancia de? Entonces me va a decir sí o no, por ejemplo. Entonces podríamos decir if esto que está guardado acá, instance of jet ski, entonces hace todo esto. No hay que igualarlo, nada, profe. Y por el La else, sintaxis no, es así. directamente. Sistema out, no es un jet ski. Este operador instance of lo que hace es comparar que si lo que está guardado acá, la clase de esta es una instancia de jet ski, es como si fuera un igual. Esto es una instancia de jet ski, sí, bueno, entonces si es esto, ahí puedo hacer esto. Y si no, no es un jet ski. Entonces, lo vamos a Profe, correr. consulta. Y dentro de ese if, ahí sí podría crear un array de jet skis, por ejemplo, para tenerlos de vehículos, no se podría No recorrer dentro del vehículos. if. Claro, dentro Lo del creas if. afuera y en el if lo sumás. Claro, ahora lo vamos a ver qué hacer con el array. Pero fíjense, acá no entró, no explotó como recién. O me dice, no, eso que está ahí no es un jet ski. Entonces, si le pongo el posición 2 y lo mando a ejecutar, me dice, esto a veces se la pega, pero a ver. Posición. Ah, porque faltó carga. ¿Ven? Ahí se ejecutó todo lo de jet ski. ¿Por qué? Porque lo que está acá adentro, en el 2, es un jet ski. ¿Se Profe, entiende? entonces, siempre que hacemos downcasting, antes vamos a tener que subir un instance of, ¿no? Para asegurarse que Exactamente. no. Porque te tenés que asegurar de que lo que estás haciendo downcasting sea exactamente eso que vos querés acceder. Ok, bien. Entonces, volviendo a la concesionaria, supongamos que Profe, queremos. Sí,
Esto de instance of se puede usar solamente acá ay, no me sale la palabra, en esto de Trabajo. heredar, o se Casting. puede utilizar, o por ejemplo, si yo quiero comparar justamente algo que tengo en una lista con un objeto completo, ¿puedo igualarlo y también utilizarlo o No, solamente? este instance of solo te va a decir si es una instancia de un tipo de explícito de datos. Se te va a devolver true o false si es una instancia. Ahora, si son iguales o no, no, eso es otra cosa. Ah, ok. Si yo hago acá, por ejemplo, un system out de, por ejemplo, vamos a agarrar este que el 2 que es el jet ski. Si esto le hago instance of. Y acá esto lo voy a tener que comparar siempre con el nombre de una clase. Por ejemplo, vehículo. ¿Esto es una instancia de vehículo? ¿Qué creen que me devolvería esto? True. True. True, porque sí, es un vehículo. Si lo hago con jet ski, me va a devolver que true. Si lo hago contra object, me va a devolver true. Y si lo hago contra string, me va a devolver false. Cuando string no me deja. No me deja contra esto. Entonces contra moto. No me deja contra los que son propios de Java en Instance of. Entonces vamos a ejecutarlo. Y esto miren, true, 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 false. Un jet ski es una instancia de vehículo. Porque cuando yo construí el vehículo, cuando construí el jet ski, en realidad también construí un vehículo. Obviamente que es un jet ski, porque lo construí como jet ski. Y también construí un object, porque al construir un jet ski, construyo un vehículo. Y al construir un vehículo, construyo un object. Entonces esto me va a dar true y esto me va a dar false, porque obviamente moto está a la altura de jet ski y no para arriba o para abajo. ¿Se entiende? Este instance of solo compara si esto es en realidad un objeto del tipo. O sea, este objeto es de tipo vehículo, este objeto es de tipo jet ski, este objeto es de tipo object. Ahora, ¿qué datos tiene adentro? Ni le importa ni los mira. Sí, se entiende, se entiende. ¿Entendés? Bueno, vamos a considerar eso. Supongamos que nosotros queremos tener un método public. Profe, perdón, ¿puedo hacer Sí, una última pregunta? sí, Con respecto al downcasting. Si yo generara un vehículo a secas, o sea, vehículo igual new vehículo con los atributos, sí. y lo quisiera castear dentro de un auto, No podrías. me tira lo mismo, ok, perfecto. Te va a tirar un class exception por esto. Porque cuando vos Claro, creas un... que quizás, no sé, si por ahí era como, bueno, te lo genera y los otros es como si usara el constructor o alguna cosa Ah, ahí. no. También. Cuando vos creas un new vehículo, lo que hace es esto. Perfecto, está bien. Eso va a ser otro espacio de memoria referenciado, va a ser vehículo, pero nunca va a ser auto. Vehículo igual new vehículo. Me va a crear un espacio en memoria con solamente esto de acá. Y esto vamos a ponerle, no sé, fruta. Claro, con los atributos que son en común. No, va a generar un espacio, va a reservar espacio en memoria para guardar algo de tipo vehículo. Ok. Entonces, cuando yo quiera castearlo como auto, fíjense, no va a poder porque no coincide. A este le falta espacio. El auto es más grande, va a ocupar más espacio en memoria. Tiene atributos que esto por sí solo no se puede, no puede resolver. Entonces, nunca puedo castear una variable de tipo vehículo que se instanció como vehículo a un auto o una moto. No puedo bajar yo de, o sea, si yo instancié
un objeto de este tipo y lo guardé en una variable de este tipo, no lo puedo meter ni en auto ni en moto. Ahora, si yo instancio un auto, sí lo puedo subir a vehículo y de vehículo lo puedo bajar. Pero si nació como vehículo, va a morir como vehículo. Nunca va a poder ser un auto ni una moto. Bárbaro, muchas No, gracias. no hay forma de llamar un constructor, o sea, sería No, porque ya está construido. Ya tengo acá Ah, el ok, objeto ok. creado. Esto cuando yo Bien. hago, por ejemplo, fíjense, vehículo B igual a new modelo, vamos a ponerle genérico tener un breakpoint acá. Y vamos a hacer instance of contra esto, pero contra vehículo, contra jetski, contra object y contra moto. Entonces fíjense, yo creo el vehículo, ya este vehículo está almacenado en este espacio de memoria y con estos atributos. Entonces, ¿vehículo es una instancia de vehículo? Sí. ¿De jet ski? No. De object sí y de moto no. ¿Por qué? Porque nació como vehículo. No lo puedo almacenar en una de las de abajo. Esto básicamente para que lo vean un análogo de la vida real. Si yo les cuento, ayer me compré un vehículo. ¿Ustedes pueden saber qué vehículo me compré? No, no No, podemos inferir. No, podrían decir, ¿y de qué tipo de vehículo te compré? No, un vehículo. No, me están mintiendo porque un vehículo no existe en general. Ahora, imagínense que tenemos una herencia en donde tenemos a persona que tiene nombre y apellido y persona con obra social, que es una persona pero que además tiene obra social. Cuando yo escribo a la persona, cuando yo hago new persona, va a tener nombre y apellido y demás. Cuando yo creo a persona con obra social, también va a tener eso más los datos de la obra social, pero yo nunca voy a poder decir que una persona es una persona con obra social si no le digo qué obra social es la que tiene. Y para eso lo tendría que crear directamente una persona con obra social. ¿Se entiende? No le puedo agregar cosas que no tiene en sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, supongamos que nosotros queremos tener acá un public int count autos. Acá básicamente lo que tendría que hacer es un for each, porque no sé cuántos autos tengo ni nada. Toca recorrer todo el array. Y acá lo que tengo que hacer es un int count igual 0. Y por último, count, acá return count. Y acá básicamente lo que digo es if vehículo instance of auto, entonces acá count más. Esta es la única forma que tengo ahora de saber cuántos autos tengo. O sea, ya no es directamente con el size. ¿Cuántos de todos esos objetos son instancias de auto?
porque por la concesionaria puede no tener ningún stock de auto. Entonces, con esto lo puedo hacer. Entonces vamos a hacer en el de test. Vamos a sacar todo esto. Concesionaria C igual new. Profe, Sí, ¿puedo hacer una consultita? sí. Como esto lo podría hacer también para camionetas y para jet skis y para motos. ¿Puedo hacerme una clase que se consuma cantidad de autos, por ejemplo, donde le paso como argumento una clase? Entonces, vehículo instance of y ahí la clase que le pasé como parámetro. ¿Cómo? Claro, como el método este que uso para cantidad de autos, lo puedo llegar a utilizar para cantidad de jet skis y cantidad de motos y demás. ¿Existe la posibilidad de hacerme un método genérico donde le paso como argumento eh, una clase en sí, no un objeto? Y ahí donde hago Eh, pongo esa clase. sí, ahí vamos a ver otra forma de saber de qué tipo es un objeto. Pero esto es medio border, o sea, esto no lo vamos a tomar, pero ahora lo vemos. Ok, De ok. punto Cant autos. Y vamos a hacer un sistema auto. Ahora lo vemos. Preciso. Imprimime cuántos autos tengo. En este caso me va a decir que tengo uno solo. Entonces, acá agrego el auto, la moto y el jet ski y le digo cuántos autos tiene. Vamos a agregar 2 autos más. New auto for focus. Ahí está. Entonces esto me debería decir que tengo 2 autos. Vamos a ejecutar. Y me dice 2. Fíjense, 2 porque Cant autos solamente entró acá. Yo tengo vehículos. Tengo los 4, tengo 1, 2. Entonces, cuando vehículo es un auto, es una instancia de auto, sí, sumo. Vehículo eres una moto, ¿es una instancia de auto? No. ¿Es una jet ski es una instancia de auto? No. ¿Es un auto? Sí, sumo. Y con eso retorna. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, otra forma de saber de qué tipo es, o sea, de qué instancia es un objeto es comparando, pero esto ya es un poco más tricky. Acá lo que tenemos es lo siguiente. Yo a vehículo, fíjense que en todas estas cosas que tengo acá, uno de los métodos que este object es el getClass. GetClass me va a dar información sobre la clase y eso le puedo pedir get simple name. Hay un metodito que se llama get simple name y esto, si yo lo imprimo, por ejemplo, vamos a hacer un metodito que se llame imprimir public void imprimir stock. Y hago un for each. Acá yo puedo poner esto. Vamos a tener un system out de vehículos.get simple name. Get simple name, van a ver que lo que va a hacer esto es entrar a la, se llama meta información del vehículo, va del vehículo,
de la instancia que está guardado ahí. Y voy a poder acceder a datos de la clase en sí. El nombre que ponen acá. Este de acá lo vamos a sacar. Y lo vamos a variar. Entonces, fíjense. Saco un vehículo. El punto class de esto, o sea, ¿cuál es la clase de vehículo? En realidad es auto. Entonces, si yo hago vehículo.getClass, esto me da un montón de información acerca de la clase. Por ejemplo, en dónde está cargada, el class loader. Esto es súper avanzado, lo del class loader. El nombre real de la clase, que es con todo el paquete. Y varias cosas más. Y si le digo get simple name, lo que me va a dar es el nombre de la clase, que es auto. Entonces con esto puedo hacer ir mostrando, fíjense, los nombres de la clase que están guardados. Si yo quisiera hacer un cantidad genérico, public cant genérico, lo que le tendría que pasar es un string. Tipo, por ejemplo. Y acá básicamente esto es el get simple name es un string. Entonces lo que puedo hacer es que si esta en vez de instance of punto equals el tipo que le pasé, acá me va a devolver la cantidad de lo que tengo. Este lo vamos a poner void. Y acá vamos a poner en vez de return, vamos a poner un system out que diga tengo más cantidad de, y acá le ponemos el más tipo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Yo quiero decirle acá en el test que además de imprimir el stock me diga un buscar canta c punto canta genéricos. Y acá, ¿qué le paso? No le voy a mandar, o sea, yo le podría mandar directamente acá auto, pero esto no sería en la forma más fácil de hacerlo, o sea, la forma más correcta. Yo puedo poner auto, que es la clase. Auto tiene un método estático que es class, y a este le puedo decir get simple name. Entonces le digo que me diga cuántos autos tengo, y así con el resto. Por ejemplo, jet ski, por ejemplo, moto, y por último vamos a ponerle camioneta. Entonces fíjense, y es más, si quieren hacerlo más bizarro, cuántos string tengo en ese array. ¿Por qué? Porque esto al final lo que va a hacer es un if con una comparación de nombres. Entonces, vamos a debaguearlo. Este breakpoint acá lo sacamos. Entonces, fíjense, acá me vino el string auto. Entonces, lo que va a hacer, esto es agarrar un vehículo y a esto haciéndole get class, get simple name, con control shift I me va a devolver el string auto. Entonces, sí, ¿cuál es comparar string con un string? Compara string, si los strings coinciden, en este caso auto y auto coinciden, entonces va a sumar. Tengo dos cantidades de auto. Cuando le venga jet ski, acá no va a entrar ninguno, porque va a entrar una vez, porque jet ski tengo uno
Lo mismo con la moto. Con la camioneta no tengo ninguna camioneta. La camioneta es un vehículo. Pero fíjense acá con esto. Esto se debería romper. ¿Por qué? Porque string no está en la herencia de vehículo. Entonces, cuando comparo, lo que voy a comparar es la clase, o sea, el nombre de la clase contra un string. Que es auto contra string. Y esto la verdad que me podría llegar a tener muchísimos problemas si uso otra técnica que se llama reflection. Yo usando reflection puedo como decirle, créame una instancia de auto y además ejecutame los getter y un montón de cosas súper avanzadas que están buenas, pero que al hacer la comparación con eso es como que podría traer problemas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿alguna duda con esto que vimos hasta ahora de herencia, upcasting, downcasting? No, se No, entiende. No. Se entiende. Y, profe, ahí tengo una pregunta. Sí. En vez de hacer que el tan genérico, el método ese, le pases un string, en vez de que acepte un string, que acepte un object, vos le podrías pasar auto.class Pero igual la comparación la tendrías que hacer, directamente. con el getSimpleName. Pues no tenés otra forma de comparar. Si vos sacarle, porque el instance of va contra directamente la clase. Tenés que escribirlo. Es algo que te provee el lenguaje, que lo tenés que escribir y tenés que escribir el nombre de la clase. Si acá le pones un object, una variable, no va a funcionar. O sea, por ejemplo, Claro, no o sea, sé, vehículos, que es un object, esto.class. O no sé, ArrayList, por ejemplo. ArrayList.class. Sí, por ejemplo, vehículos. Fíjense, ¿ven? No me da ninguna opción. Por el instance of solamente lo puedo poner contra, incluso si le hago acá, incluso me va a decir. Solamente lo puedo hacer contra clases. Concesionaria o contra cualquier clase, pero no contra variables. Es una limitación que tiene el instance of. Que solamente te limita a que tenés que escribir la clase explícitamente. O sea, recibe una variable y una clase. ¿Se entiende? sí. Y si, o sea, en vez de si en el método ese, por ejemplo, le pasas directamente un object, vos cuando haces, no, le podés hacer el punto getClass, ¿no? En el método de Acá, abajo, en el en método de el tan acá, genérico. sí, Claro, en vez de pasar cualquier un cosa, string, pasarle un object. object. Pero no te conviene, porque en realidad, ¿qué le mandarías acá? Te tenés que mandar una instancia de object. Acá, si yo lo guardo así, lo que me va a obligar acá es decir, me tenés que mandar una instancia de object. Directamente. Que Sí. esto termina siendo un string. Pero le podría mandar un... Claro, pero ahí podés enviar auto.class directamente, ¿no? No, porque Solo, punto sin el. class, este punto class te me va a dar la clase. O sea, de hacerlo genérico, lo único que puedes hacer es mandarle acá un string. Y comparar los strings. Si vos le pones acá object, vos le podés mandar acá cualquier instancia, pero tendrías que empezar a comparar, por ejemplo, no sé. Suponete que acá le ponemos esto object y acá podés decir tipo punto get class punto get
simple name. Entonces sí, lo podría hacer así, pero acá lo que me va a obligar es a tener que hacer un new auto, por ejemplo. ¿no le podés pasar auto.class directamente? No, no porque lo que está Ah, sí. auto.class, sí te deja también, pero en realidad sí, no te conviene para nada hacer esto. O sea, ahí te estarías metiendo en un lío bastante importante. Y esto no lo va. Esto quédense tranquilo que esto último, el de Kant genérico, no lo vamos a tomar en el parcial. Ah, está. Son, Ya son estaba cosas volviendo que loco funcionan yo. hasta que de pronto dejaron de funcionar, nadie sabe qué pasó, la aplicación rompió, no decía bien la lista, ¿no? No, todo lo de Kant genérico no lo vamos a tomar en el parcial. Fue un agregado relacionado a la pregunta. Pero sí, con todas estas cosas acá, de este tipo, como el Kant genérico y esas cosas, son parte de lo que se llama reflection. Reflection es una técnica bastante avanzada de metaprogramación, que básicamente vos le enseñás al Java a que programe cosas por vos, o sea, que haga cosas por vos. Pero no lo vamos a tomar a eso porque es súper avanzado. Así que este Kant genérico lo voy a boletear para que no les genere después confusión. El de imprimir stock, sí, eso sí se los dejo porque este sí, el get class name le sirve para tener el nombre de la clase, eso para imprimir, quizá está bueno. Pero nada más. No vamos a hacer nada raro con eso. Como un can genérico, sumar genérico, ni nada por el estilo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer